Bueno, entre las muchas verdades que Jesús le dijo a sus discípulos durante los 3 años que estuvo con ellos está que podrían esperar persecuciones. Eso es una realidad que iba a venir. Él les dijo, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, versículo 11, que la gente los insultaría y diría toda clase de maldades contra ellos debido a él. Además, él les dijo que serían odiados por los incrédulos, así como él era odiado por ellos durante su ministerio terrenal. Y el Señor continuó diciendo que este odio a los cristianos a veces sería tan intenso que llevará a algunos de ellos a ser ejecutados. El Señor dijo en Juan 16:2, dice, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinden un servicio a Dios. Hay personas que van a ser matadas, hay unas que ya fueron matadas por esta gente. Bueno, verán amigos que el Señor no endulzó el costo de ser uno de sus discípulos. A menudo les decía a sus seguidores sobre llevar su propia cruz. ¿Y qué es? ¿Quiere decir él con eso? Bueno, en esa cultura se refería a la voluntad de perder la vida a través de una muerte violenta y degradante a manos de los romanos. Eso es lo que significaba. De hecho, Jesús dijo en Mateo 10, 38 y 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Jesús estaba pidiendo nada menos que un compromiso total y una devoción total a Él, una voluntad de morir a nuestros propios deseos para seguir su voluntad, incluso si conduce a la muerte física. Ahora, por más de 2000 años, pues durante estos 2000 años, los cristianos han sido perseguidos tal como Jesús dijo que lo harían, y muchos de ellos han sido torturados y ejecutados por su fe, pero por alguna razón Dios en su providencia ha evitado que los cristianos estadounidenses experimenten mucha persecución. En su mayor parte hemos tenido la libertad de adorar a Cristo y asistir a la iglesia y practicar nuestra fe sin mucha interferencia de nuestra cultura o nuestro gobierno. Sin embargo, no tiene que ser muy perceptivo para darse cuenta de que todo esto está cambiando y cambiando bastante rápido. Como saben, durante el año pasado algunos líderes del gobierno en nombre de asuntos de salud han puesto a las iglesias como objeto principal, prohibiéndoles el reunirse dentro de estructuras, o han restringido el número de personas que puedan reunirse dentro de su edificio. Además, en nombre de los problemas de salud, algunos líderes gubernamentales han dictado cómo las iglesias deben llevar a cabo su adoración, prohibiendo o al menos restringiendo que las congregaciones canten alabanzas a Dios. Y recientemente hemos visto a las grandes tecnologías censurar a las personas porque porque no les gusta lo que están diciendo y sienten que están incitando el odio y la intolerancia al expresar sus opiniones. Ahora, si estas tendencias continúan, entonces es muy probable que eventualmente los gigantes de tecnología censuren iglesias como la nuestra, porque verán la enseñanza de la palabra de Dios al denunciar un estilo de vida pecaminoso como la homosexualidad, como odio y promoción de odio, y como resultado nos sacarán del aire para que no podamos hacer una transmisión en vivo. Escuchen, si los gigantes de tecnología pueden censurar al presidente de los Estados Unidos, no dudarán en censurarnos por lo que perciben como crímenes de odio. Entonces, no es sorprendente si llega el día en que el gobierno retire el estado de exención de impuestos de las iglesias y prohíba a las iglesias usar tecnología para transmitir su servicio. Entonces, a la luz del hecho de que Jesús nos dijo que esperáramos persecución y que la persecución ha sido la experiencia común de los cristianos en muchos otros países, y que algunos de nuestros líderes gubernamentales, ayudados por la mayoría de los medios de comunicación y gigantes de tecnología, se están volviendo cada vez más hostiles hacia la iglesia y descarados en su opinión a la libertad de expresión, sería prudente de nuestra parte estar preparados para la persecución que se avecina.
Después de todo, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo y que camina como un león rugiente buscando devorarnos. Entonces realmente no debería sorprendernos que todo esto esté sucediendo. La única pregunta es, ¿estamos preparados para lidiar con esto? ¿Estaremos listos para la abierta persecución cuando venga? Entonces, ¿cómo nos prepararemos para tal persecución y sufrimiento? Bueno, una de las maneras en que Dios nos ayuda a hacer frente a la persecución es porque nos muestra en su palabra cómo algunos de sus servidores elegidos lidiaron con su persecución. Y el mejor ejemplo de tal individuo es el apóstol Pablo, porque nadie sufre como él, como lo leemos en el Nuevo Testamento. Nadie sufrió más persecución que Pablo y nadie respondió mejor que Pablo. En 2 Corintios 11 se menciona algo del sufrimiento que experimentó como resultado del seguimiento de Cristo y por la predicación del Evangelio. A partir del versículo 23, Pablo enumera algunas de las específicas formas en que sufrió por su fe, como una forma de verificar que era un verdadero apóstol, en contraste con los falsos apóstoles por quienes los corintios estaban tan atraídos. Él está diciendo que él era un verdadero apóstol. Y él escribe en 2 Corintios en el capítulo 11, empezando en el versículo 22. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo dice que sufrió persecución externa al ser encarcelado y golpeado físicamente. Él también sufrió por las muchas situaciones de peligro en que se encontró, todo por el bien del Evangelio. Además, él sufrió, nos dice, con la privación de sueño y alimentos y por la exposición a los duros elementos en ropa y vivienda adecuada. Y si eso no fuera suficiente, él dice que sufrió no solamente internamente, pero externamente, pero también internamente y emocionalmente, por su preocupación por todas las iglesias que él había fundado. Entonces, si queremos aprender cómo responder a la persecución, no hay nadie mejor de quien aprender que el apóstol Pablo. Y esa es una razón por la cual nuestro estudio de Hechos 26 es tan importante y tan relevante, porque es aquí donde el Señor nos da una idea de cómo Pablo manejó el estar en prisión, por el hecho de predicar la verdad del Evangelio. Y ahora, esta es la tercera semana que hemos estado estudiando Hechos 25 y 26, que se enfoca en la aparición de Pablo ante el rey Agripa con el propósito de compartir su testimonio con él. Habiendo sido arrestado en Jerusalén 2 años antes, Pablo ha pasado los últimos 2 años encerrado como prisionero en la ciudad de Cesarea, en el cuartel general romano en Israel. Esto tuvo que ser extremadamente difícil para el apóstol Pablo, porque lo removió de su ministerio, de viajar en el imperio romano. Esa era su vida. Esto nuevamente lo removió de viajar por el imperio romano, de predicar el evangelio, de llevar a la gente a Cristo, y lo removió de establecer nuevas iglesias en varios pueblos y ciudades donde él predicaba. Esto había sido su vida y su ministerio por tantos años, y él lo adoraba. Pero todo eso cambió cuando fue arrestado y puesto bajo custodia por los soldados romanos. No hay ninguna pregunta que Pablo ha sufrido estos últimos 2 años, siendo confinado en una celda en la ciudad de Cesarea. Y todo, ¿por qué? Por obediencia a Jesús. Porque él
proclamó el mensaje salvador del Evangelio y se negó a dejar de hacerlo sin tener en cuenta las consecuencias. Y es en este contexto, el contexto de ser encarcelado por decir la verdad, que Lucas nos dice que Pablo fue convocado por el gobernador romano de nombre de Festo al gran teatro al aire libre en Cesarea. Para contar su versión de la historia, dando una defensa de sí mismo ante el rey Agripa, uno de los Herodes, con la esperanza de que Agripa entienda los problemas reales y ayude a Festo a saber de qué crimen acusar a Pablo cuando lo envíe a comparecer ante el emperador en Roma. Pero como hemos visto en nuestros estudios anteriores, Pablo aprovecha esta oportunidad ante Agripa, no tanto para defenderse a sí mismo, sino más bien a testificar al rey. Con el deseo de que él y todos en el teatro que lo escucharan hablar acerca de Cristo ese día, su deseo era de que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador, su Señor y Salvador. Y la forma en que Pablo hace esto es compartiendo su testimonio personal con el rey. Todo esto al mismo tiempo que inyectaba verdades críticas sobre el Evangelio en la historia de su conversión a Cristo. Ahora, hasta ahora hemos escuchado a Pablo contarle al rey sobre su vida antes de encontrarse con Cristo, cuando era un fariseo celoso, tan comprometido con su religión judía que persiguió a los cristianos porque pensaba que Jesús era un impostor mesiánico y creía que con tantos judíos convirtiéndose en sus seguidores, que el cristianismo era una amenaza para su amado judaísmo. También le dijo al rey la historia de cómo todo cambió en su vida cuando en la búsqueda de perseguir a los cristianos en Damasco, Jesús se manifestó a sí mismo a él mientras que iba en el camino que conduce a esa ciudad. El Señor no solo lo salvó en ese momento, sino que también lo comisionó para que fuera su testigo ante judíos, gentiles e incluso reyes. Y debido a que el verdadero propósito de Pablo al decirle a Agripa todo esto es evangelizarlo, el apóstol le dice exactamente lo que Jesús le encomendó hacer al proclamar el evangelio. Miren lo que dice en el versículo 18. Yo creo que esto sea una transición bastante suave. Él dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esto es lo que hace el Evangelio cuando se recibe, abre los ojos de las personas, porque por primera vez en la vida de ellos ven su condición verdadera de que están perdidos, de caminar en la oscuridad y estar bajo el dominio de Satanás. Y como resultado ellos ven la verdad, ellos se apartan de las tinieblas y del diablo y ellos vienen a la luz de Cristo y al dominio de Dios. Y eso es lo que sucede. Y cuando ellos hacen esto, Pablo nos dice que reciben el perdón de todos sus pecados ahora y la promesa de ir al cielo cuando mueran. Y habiendo sido comisionado por el Señor para proclamar el Evangelio, que logró todo esto en la vida de aquellos que lo creen, Pablo procedió a contarle a Agripa lo que sucedió después de su encuentro con Cristo y su comisión como apóstol para hacer todo esto. Él le dice en los versículos 19 y 20, lo que clarifica y explica el versículo 18, dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volver a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que Pablo le dice al rey que él fue obediente al Señor e inmediatamente comenzó a testificarle a la gente. Y siendo un testigo, él los llamó a que se alejaran de su estilo de vida de pecado y que vuelvan a Dios. Eso es fe, realizando actos de naturaleza
piadosa que demuestra su arrepentimiento verdadero. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando él dijo que iba a traer a la gente de la oscuridad a la luz, es que lo iba a traer a salvación. Ahora, aquí es donde nos detuvimos la semana pasada y mientras continuamos nuestro estudio esta mañana, lo que vamos a ver es cuán determinado estaba Pablo de ser fiel y obediente a Jesús al proclamar la verdad, incluso cuando enfrentó persecución por hacerlo. Al continuar, Lucas contándonos sobre las palabras finales de Pablo al rey Agripa, él revela tres formas diferentes en las que Pablo experimentó la persecución, pero con cada persecución lo vemos negándose a guardar silencio, de modo que siguió hablando la verdad sin importar cuánto él sufrió. Amigos, al ver cómo Pablo se negó a transigir al ser intimidado al silencio, esto es lo que nos ayuda a prepararnos a manejar la persecución venidera, porque el ejemplo de lealtad de Pablo a Cristo nos fortalece, nos anima, nos inspira a ser fieles al Señor sin importar la oposición y la hostilidad que vamos que recibamos. Y así con esto, como nuestro fondo ahora, estamos listos para reanudar nuestro estudio y ver las tres formas que Pablo experimentó, porque si Pablo lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Vemos cómo el Señor lo animó, lo fortaleció y lo inspiró. Y nuevamente con esto como nuestro fondo, ahora estamos nuevamente entrando reanudando nuestro estudio y ver las tres formas en que Pablo experimentó la persecución y cómo enfrentó a cada persecución con el valor de continuar proclamando a Cristo. La primera persecución que Lucas nos dice que Pablo experimentó es la persecución que amenazó con quitarle su vida. En el versículo 21 dice: por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Ahora bien, esta afirmación de Pablo a Agripa es la explicación del apóstol de por qué fue detenido y por qué él está ante el rey en este momento como un prisionero de Roma. Esta es su explicación. Él quiere que el rey comprenda que fue por su obediencia a Jesús al proclamar el mensaje de arrepentimiento que se le había ordenado proclamar, lo que hizo que algunos judíos lo apresaran y trataran de matarlo. Esta es la razón por la que él dice que estoy aquí. Él le dice al rey Agripa, él dice porque él estaba llamando a personas que se arrepintieran de su pecado y que vinieran a Dios. Esta debió haber sido un momento muy aterrador para Pablo porque estas personas habían tratado de matarlo con sus propias manos. Esto no es simplemente historia antigua. De hecho, la palabra griega que Pablo usa para decir que trataron de matarlo significa maltratar, con la intención de matar. Entonces esto tuvo que haber sido un momento terriblemente aterrador para Pablo, a ser aporreado y golpeado por esta multitud de personas enfurecidas que estaban decididas a matarlo ahí mismo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Pablo al casi ser asesinado por predicar el Evangelio? Bueno, como usted recordará, este incidente tuvo lugar en la final de Hechos 21 y habiendo sido rescatado por los romanos, Pablo le pidió al comandante a cargo la oportunidad de hablarle a la multitud de personas que habían acabado de tratar de asesinarlo y que le dijo Pablo a ellos. Él quería hablarle, ellos lo acababan de tratar de matarlo. ¿Y qué les dijo Pablo a ellos? En lugar de estar aterrorizado al silencio, en vez de pedir disculpas, no. Lo que Pablo hace es que le dio su testimonio de conversión y en el proceso les dijo que Jesús lo había comisionado a predicar el evangelio a los gentiles. Y ahí es donde todo se estalló. Recuerden, hasta este momento la gente había estado callada y escuchándolo. Estaban más o menos respetuosos escuchando lo que le estaba diciendo, pero
cuando él se atrevió a decir que los gentiles podían ser salvados por Dios simplemente creyendo en Cristo, en lugar de convertirse al judaísmo siguiendo la ley mosaica, fue entonces cuando la gente estalló de nuevo con gran ira y clamó por su muerte. Él estaba diciendo, nadie es mejor que nadie, todo el mundo tiene que ser salvo creyendo en Jesucristo, los gentiles lo mismo que los judíos. Y eso lo leemos en Hechos 22, en el versículo 21 al 23, dice, pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ellos estaban escuchándole hasta este momento, dice, la multitud lo oyó hasta que dijo esto, entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. Ahora, todo lo que le sucedió a Pablo ese día en Jerusalén no lo tomó por sorpresa. Él no estaba sorprendido, él sabía que algo así iba a pasar, porque si usted se recuerda, antes de ir a Jerusalén, a Pablo le habían dicho muchas veces por la palabra profética que este tipo de problemas le iban a esperar ahí. Así que leemos en Hechos 20, en el versículo 22, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Paremos ahí. Nuevamente, un poco después le dijeron exactamente lo mismo por un profeta llamado Agabo. Lo leemos en Hechos 21, el versículo 10, dice, y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén el dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces Pablo sabía que la persecución física lo esperaba en Jerusalén, pero ¿cuál fue su respuesta a estas declaraciones proféticas? Bueno, regresamos a Hechos 20, en el versículo 24, aquí está la respuesta, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Nuevamente leemos en Hechos 21:13, entonces Pablo ellos le estaban pidiendo que no fuera porque el corazón de ellos estaba adolorido de saber esto. Pero vemos nuevamente en Hechos 21:13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo se negó a ser silenciado, incluso si le costaba la vida, y lo que lo impulsó a seguir predicando a Cristo, aunque su vida estaba amenazada por hacer esto, fue su amor y obediencia a Jesús. Verán, habiendo conocido a Cristo, la vida física de Pablo ya no era lo más precioso para él. Él dijo que no consideraba su vida de ningún modo como algo querido para él. Ahora, esa es una gran afirmación, pero es exactamente la perspectiva que un cristiano debe tener si va a enfrentar la persecución como Dios quiere que la enfrentemos. Su devoción y amor por Jesucristo debe ser la fuerza impulsora en su vida, y no el preservar su vida, pase lo que pase. Verán, cuando usted fue salvo, usted entregó su vida a Cristo, a Jesucristo, de modo que Él ahora es su Señor y Maestro, no usted. Usted dio su vida ya no le pertenece a usted. La vida no es suya, le pertenece a Jesús. Él la compró en la cruz. Esto es lo que Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Sin embargo, cuando perdemos de vista el hecho de que pertenecemos a Cristo, es cuando comenzamos a convertirnos en miedosos, en la carga del peligro. Y cuando
cedemos al miedo, es entonces cuando somos propensos a comprometer la verdad bíblica para salvar nuestro pellejo. Escuchen, ser cristiano puede costarle la vida. Y esto está llegando muy cerca a nuestras casas hoy día aquí. Jesús lo dejó muy claro y la forma de evitar caer en el miedo a morir es recordar que usted le pertenece a Jesucristo y que Él ya ha decretado el momento y las circunstancias precisas de su muerte y nada puede cambiar eso. Y cuando usted muera estará mucho mejor de lo que está ahora si usted es creyente nuevamente. Escuche, Pablo hizo una serie de declaraciones en sus cartas acerca de cómo la muerte de un cristiano es algo que realmente debemos esperar, que en vez de tratar de evitar a todo costo, no es algo que debemos ir pataleando y gritando, no. Por ejemplo, en Filipenses 1, 21 al 23 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor frutífera, entonces no sé cuál escoger porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Espero que ustedes puedan decir eso con significado, eso es mucho mejor. En 2 Corintios 5, 8, Pablo también dijo, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Y cuando llegó el momento de que Pablo entregara su vida, lo hizo con dignidad y gran anticipación y confianza en el Señor. Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amigos, esta es la manera que usted como cristiano tiene que vivir su vida, terminando el camino, el curso que el Señor ha preparado para usted, lo que significa que usted debe estar obedeciéndolo activamente, lo que consiste en compartir su fe aun si es confrontado con resistencia y persecución que amenaza su vida. Creo que lo que me ha sorprendido más durante el pasado año de locura de COVID es el número de cristianos que han reaccionado a este virus teniendo miedo de morir, hasta el punto en el que han dejado de vivir realmente y disfrutar de la vida, tanto en la vida familiar y vida de iglesia. Ahora, yo entiendo que los cristianos tienen miedo de morir de COVID porque no tienen esperanza de, los no cristianos, perdón, no tienen esperanza de gloria después de la muerte. Ellos deberían tener miedo de morir, pero es difícil comprender cómo un cristiano que dice saber que irá al cielo cuando muera, permitiría que el miedo a morir por este virus los controle. Recientemente leí un artículo escrito por Tim Challies, el bien conocido bloguero canadiense, sobre los cristianos que temen a la muerte, y en este artículo cita a un hombre llamado James, y no lo conozco, creo que lo estoy pronunciando bien, Michael, pero quiero que escuchen estas palabras de James Michael y espero que ellas inculquen en ustedes un nuevo coraje encontrado para enfrentarse a la muerte, incluso si trata a manos de los perseguidores. Dice, ¿por qué tanta queja de la muerte? Es verdad, la muerte es fruto del pecado porque por el pecado la muerte vino al mundo, pero también es cierto que la muerte es el consumador del pecado para los piadosos. Porque por la muerte el pecado será echado fuera para siempre. El pecado se nos transmite en nuestra concepción. Está tan entregido con la estructura humana que el lazo debe disolverse entre el alma y el cuerpo antes de que pueda tener lugar una separación completa y definitiva entre el alma y el pecado. ¿Quién pues temerá al horno que solo consume la escoria para que el oro salga sin aleación? ¿Qué candidato al cielo
se opondría a dejar la mortalidad para asumir la inmortalidad, despojarse de este cuerpo corruptible para vestirse de incorruptible, para que su cuerpo sea sembrado en deshonra para ser levantado en honor y gloria, y que el alma sea desalojado de su cuerpo para que el pecado sea desalojado de su alma. ¿Por qué entonces debería estar disgustado por un intercambio tan glorioso? Dejar la carne frágil, la naturaleza débil, todas mis codicias y pasiones, todas mis ocasiones y tentaciones de pecar, todas mis enfermedades e imperfecciones, y revestirme de la belleza perfecta y gloria eterna. Debería más bien transportarme que dejarme perplejo. ¿Por qué temblar ante la espantosa penumbra que irradiaría en mediodía ilimitado, o asustarme ante el paso oscuro que me conduciría al día eterno? Si mi separación por unos años de mis amigos resulta en una comunión interrumpida con Dios, ¿no es el cambio más feliz? Si mis visiones distantes y miradas tuenes de la tierra lejana y el rey en su belleza desaparecen para que los más cercanos se aproximen, las vistas más firmes y las visiones más brillantes puedan tener lugar eternamente, ¿no soy yo un ganador del grado más alto? Entonces, Señor, quita el aguijón de la muerte, y en tu tiempo señalado, por medio de la fe, volveré a los brazos de la muerte, no consternado por su frío abrazo, sino ardiendo con un deseo celestial de estar para siempre con el Señor, quien es mucho mejor que toda la felicidad de coronas y tronos abajo. No es de extrañar que Pablo no temiera la muerte. Él sabía que era una ganancia. No es de extrañar que Pablo no evitara ir a Jerusalén, sabiendo que lo atacarían y tal vez lo matarían allí. Se fue a Jerusalén porque no permitiría que el temor a la muerte a manos de los perseguidores le impidiera obedecer a las órdenes del Señor de predicar el Evangelio. Y amigos, esa es exactamente la actitud que deben tener. Si conocen a Cristo como su Salvador, no deben permitir que el miedo de la muerte lo silencie o lo intimide para que no comparta su fe o no viva su fe. Y así volvemos a Hechos 26. Esto es lo que Pablo le dice al rey Agripa, que fue por la predicación del Evangelio y el llamado al arrepentimiento por lo que fue apresado, y un atentado contra su vida fue hecho en ese día en Jerusalén. Pero como sabemos, aunque Pablo estaba dispuesto a morir en Jerusalén, no murió allí, y no murió porque no era el momento de Dios para que muriera ahí. Y así, mientras Pablo continúa hablando con Agripa, le cuenta lo que sucedió después y cómo ha sido su vida desde ese momento en el que casi lo mataron en Jerusalén. En Hechos 26-22 leemos: así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día, testificando tanto a pequeños como grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Pablo le dice al rey que obtuvo ayuda de Dios, lo que significa que el Señor lo rescató de la multitud de judíos y de los judíos que intentaban matarlo, y lo hizo enviando a algunos soldados romanos para liberarlo. Pero esto es exactamente lo que Jesús le había prometido a Pablo cuando lo comisionó como su testigo. Y como no lo mataron, Pablo está parado este día y continúa testificando. Eh, eh, Pablo les testificó a todos y no dejó que el temor de morir a manos de ellos lo silenciara. Eh, eh, él no dejó, él quería que Pablo quería que Agripa supiera que lo que él estaba diciendo cuando le estaba compartiendo su testimonio, quien y él cree en el Antiguo Testamento. Él quería que él supiera que lo que él estaba diciendo era
simplemente la verdad del Antiguo Testamento, lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento, lo que Moisés decía, que el Mesías sufriría, luego resucitaría de entre los muertos y luego proclamaría la luz de la salvación tanto al pueblo judío como a los gentiles. Es decir, Pablo quiere que Agripa comprenda que su mensaje es simplemente lo que el Antiguo Testamento dijo que sucedería, que el Mesías sufriría y moriría como sustituto de los pecadores en Isaías 53 y el Salmo 22, y que después de su muerte él sería levantado de nuevo a la vida. Eso lo vemos en Salmos 16 y Isaías 53, y que luego proclamaría la luz de la salvación a toda la gente a través de sus testigos, y eso lo leemos en Isaías 42, versículos 6, 7, sobre el Mesías, y aquí lo leemos: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, lo que Pablo le está dejando muy claro a Agripa es que la razón por la que ha arriesgado su vida y ahora es un prisionero de Roma es simplemente porque él ha sido fiel a las escrituras del Antiguo Testamento. Él lo ha hecho al predicar lo que predijeron, que el Mesías moriría, que resucitaría y que ofrecería salvación a judíos y gentiles. Y amigos, esto es exactamente lo que debemos hacer. Dios no nos ha llamado a dar nuestras opiniones. Él no nos ha llamado a que le digamos a la persona lo que nosotros pensamos. Nuestras opiniones no son importantes, no deben ser importantes para nosotros. Lo que es importante es la palabra autoritaria de Dios. Eh, eh, Lealtad absoluta, fidelidad absoluta a las escrituras. Ahora, mientras Pablo le decía estas palabras a Agripa, sabemos que habían más personas ahí, es un teatro, yo he estado ahí, hay muchas sillas y me imagino que estaban llenas ese día, y había muchas personas escuchando, incluyendo a Festo, el gobernador, y antes de que Pablo pudiera terminar su pensamiento, Festo interrumpió abruptamente al apóstol, y es esta interrupción la que revela la segunda forma en que Pablo experimentó la persecución. No solo experimentó persecución que amenazó con quitarle la vida, sino que experimentó persecución al ser abusado verbalmente. Eh, Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, ¿estás loco? Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Después de escuchar a Pablo hablar, Festo obviamente sabía que su prisionero era muy inteligente, y el hecho de que diera su defensa en un griego excelente reveló que era un erudito bien educado, y por lo tanto, conociendo la brillantez intelectual de Pablo, Festo estaba asombrado de que alguien tan instruido pudiera realmente creer tales cosas. Y por lo cual, él llegó a la conclusión de que todo el conocimiento de Pablo lo había vuelto loco y lo puesto fuera de sus cabales. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que llevó a Festo a llegar a esta conclusión? Ah, ¿Qué es lo que escuchó de Pablo que lo sorprendió y llevó a cuestionar la cordura del apóstol? Bueno, no pudo haber sido la creencia de Pablo en las escrituras del Antiguo Testamento, porque eso no fue impactante. Eso era algo que esperaba, ya que esencialmente todo el pueblo judío de esa época creía en las escrituras. Bueno, lo que asombró a Festo fue el hecho de que Pablo, un hombre tan brillante, creía que Jesús, un hombre que había muerto bajo el poder de Poncio Pilato, uno de los antiguos gobernadores romanos de Judía, había literalmente resucitado de entre los muertos en forma corporal. Festo pensó que Pablo estaba loco al creer estas cosas. Ahora, Jesús había predicho que sus seguidores serían perseguidos al ser verbalmente insultados y falsamente acusados de todo tipo de cosas, y ciertamente el ser llamado loco constituye ser altamente insultado. Y
el abuso verbal es una forma de persecución que duele profundamente, porque el viejo decir ese que los palos y las piedras pueden dañar mis huesos, pero los nombres nunca me dañarán, simplemente no es cierto. Los insultos nos hacen daño, y nos duelen profundamente y emocionalmente. Nadie quiere que lo llamen loco, o cualquier otro adjetivo negativo. Y sin embargo, amigos, eso es exactamente lo que nosotros como creyentes en Cristo debemos soportar, porque esta es una forma de persecución que los incrédulos a menudo usan para atacarnos a nosotros y al Evangelio. Ellos piensan que somos tontos al creer en la Biblia, porque lo ven como nada más que antiguas leyendas y mitos, y ellos no dudan en decirnos eso. Pero en Primera de Corintios el apóstol Pablo explica exactamente cómo los incrédulos ven el Evangelio y los que creen en el Evangelio. En Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que lo que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Escuchen, los no cristianos ven el mensaje de la cruz como una tontería, que literalmente la palabra griega para tontería literalmente podría traducirse como idiotez. Y por lo tanto ellos nos ven aquellos de nosotros que creemos en la cruz para nuestra salvación como idiotas. Y la razón por la que creen esto se debe que afirmamos que la muerte de un rabino judío que murió más de 2000 años atrás es la única base para nosotros pasar a la eternidad en el cielo, eh, completamente perdonados de nuestros pecados y vestidos en la justicia imputada. Y eso suena absolutamente absurdo y ridículo para la mente no salva. Pero Pablo dice que para aquellos de nosotros que somos salvos, y el punto es que Dios nos da la fe de creer en esto. Nosotros sabemos que es verdad, que la cruz es el poder de Dios para salvarnos. Ellos no tienen una mente redimida, pero nosotros sí. Así que no estén sorprendidos si la gente lo llama todo tipo de calumnias debido a su fe en Cristo. Y nunca dejen de que lo intimiden a guardar silencio sobre el Evangelio. Pablo ciertamente no lo hizo. Fíjense lo que dijo a continuación en respuesta a Festo, a que Festo lo llamara loco. En Hechos 26:25 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que eh, no se haga vana la cruz de Cristo. Con gran compostura, Pablo respetuosamente responde a Festo diciendo, no lo soy, no estoy loco. Y eso es todo lo que podemos y debemos decir cuando se nos acusa falsamente y se nos cuestiona nuestra cordura. Decir que no estamos locos, no soy tonto. Usted nada más continúa diciéndole la verdad acerca de Cristo, independientemente de cómo otros lo miren y nos miren a nosotros. Escuchen, como les he dicho anteriormente, si Jesús fue acusado de ser loco y demónico, entonces no piense que usted puede evitar ser acusado de de haber perdido contacto con la realidad. Por lo tanto, no se sorprenda cuando lo llamen eh, con un nombre poco halagador y sus compañeros lo consideran extraño o anticientífico o de no estar en contacto con el mundo moderno debido a su fe en la Biblia y en Jesús. No deje que su orgullo lesionado cause que comprometa el mensaje del Evangelio porque quiere sonar más inteligentemente, eh, creíble con aquellos que ponen su fe por debajo para que los acepten. Pablo ciertamente no hizo eso. Es más, de hecho, él hizo el punto de que él hizo lo contrario. Un poco más adelante, en el capítulo 2, perdón, Pablo es un hombre brillante, bien educado, ciertamente muy eh,
conocido de todas las versiones que había en el, en el Imperio Romano. Y miren lo que él dice en 1 Corintios 2, 1 al 4. Dice, pero por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me puse a saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Vieron esto? Él está diciendo, yo con todo mi conocimiento y filosofía griega y sabiduría, he determinado saber nada excepto a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Como dije, Pablo era un gran erudito que estaba muy consciente de las muchas opiniones filosóficas de su época. Sin embargo, cuando se trataba de la predicación del Evangelio, él dice que cuando llegó a Corintio, cuyos ciudadanos amaban la filosofía griega y la sabiduría terrenal del hombre, Pablo se negó a incorporar la sabiduría del hombre en el mensaje del Evangelio para hacerlo más agradable e intelectualmente atractivo e interesante para las mentes griegas. A pesar de invitar críticas por la simplicidad del Evangelio, Pablo estaba decidido a proclamar solo a Cristo y el significado de su cruz, sin tratar de hacerlo más aceptable para los corintios amantes de la filosofía. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Decimos la palabra de la verdad, incluso si nos insultan verbalmente, al ser acusados de ser tontos. Y así, después de ser interrumpido por el insulto verbal de Festo y contestándole que lejos de ser una locura, que estaba hablando verdad sobria y racional, Pablo se niega a ser desviado por Festo, pero inmediatamente regresa su atención a Agripa, porque era el rey a quien le estaba testificando específicamente. Y al hacerlo, Lucas nos habla de una tercera forma en que Pablo experimentó la persecución, esta vez en forma de ser burlado y menospreciado. Aunque Festo no estaba familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento y sus muchas profecías mesiánicas que se cumplieron con la muerte y resurrección de Cristo, Pablo sabía que el rey Agripa estaba muy consciente de estas cosas. Respondiendo a la acusación de Festo, que era una locura, Pablo afirma que el rey verificará su cordura, porque el rey es muy consciente de las cosas de las que él estaba hablando acerca de Jesús, ya que ninguna de estas cosas han sido hechas en una esquina. Nuevamente, Pablo está confidente de que él sabe, el rey sabe de que estas cosas nuevamente eran conocidas. Y el hecho de que Agripa estaba en silencio quiere decir que él estaba de acuerdo con Pablo. Él sabe acerca de Jesús, él sabe acerca de su resurrección. Esto no se había hecho en una esquina. Porque sus testigos han sido muy vocales al llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, Pablo confía en que el rey sabe exactamente de qué está hablando cuando dice que Jesús se levantó. Y él le dice, Pablo confronta con valentía al rey con una pregunta en el versículo 27. Le dice, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Ahora, ¿por qué Pablo le preguntaría esto al rey? Porque él le estaba testificando al rey todo el tiempo, y ahora está poniendo al rey en una posición en la que se verá obligado a admitir que Jesús es el Mesías, porque él es el que cumplió las profecías mesiánicas de los profetas del Antiguo Testamento. Y al hacerlo esto, Pablo espera que el rey no solo admita que Jesús es el Mesías, sino que se convierta en un creyente en él. Ahora,
Agripa se enfrenta a un dilema. Si afirma que cree en los profetas, entonces sabe que Pablo lo pondrá en aprietos al preguntarle por qué no cree en Jesús como aquel de quien hablaron los profetas. Y si responde negativamente al negar que cree en los profetas del Antiguo Testamento, perderá credibilidad ante los ojos del pueblo judío a quien gobierna. Entonces, ¿qué hace Agripa? No puede negar su fe en los profetas y perder el apoyo del pueblo judío, pero tampoco puede revelar ningún interés en aceptar a Jesús como el Mesías, y corre el riesgo de perder la reputación ante sus colegas romanos, quienes ya piensan que cualquiera que cree en Jesús ha perdido la cabeza. Y así, por orgullo, él menosprecia a Pablo al responder a su pregunta sobre creer en los profetas con estas ahora famosas palabras del versículo 28. Él dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Ahora, como les dije anteriormente, esto realmente no debería traducirse como una declaración de hechos, sino más bien como una pregunta. Y verán, Agripa no le estaba diciendo a Pablo que en este breve lapso de tiempo casi lo ha persuadido de convertirse en cristiano. Este hombre no tiene interés en dejar sus pecados para abrazar a Jesús como su Mesías y Salvador. No, lo que está haciendo Agripa es burlarse de Pablo, está siendo sarcástico, está menospreciando al apóstol, preguntándole si realmente cree que en el poco tiempo que ha aparecido ante él, que lo ha convencido de que debe convertirse en cristiano. Como verán, Agripa estaba tratando de evitar sentirse avergonzado por la serie de preguntas de Pablo, porque sabía que si admitía creer en los profetas, Pablo le preguntaría en frente de todos por qué entonces no toma su fe un paso más allá y cree en Jesús. Así que, para salvar las apariencias frente a todos, Agripa responde menospreciando a Pablo como testigo, preguntándole si realmente cree que puede convencerlo de convertirse en cristiano en un periodo tan breve de tiempo. Y escuchen, una de las formas en que el mundo nos persigue como creyentes en Cristo es burlándose de nosotros, mirándonos como con desprecio, con aire de superioridad, afirmando que nunca se convertirían en cristianos, que todos nuestros esfuerzos de darles testimonio a ellos nunca los persuadiría a seguir a Cristo, porque están tan por encima de esto que nunca considerarían venir a Cristo. Y así Agripa ha respondido a Pablo burlándose de él y menospreciándolo y su apasionado testimonio evangélico. ¿Y qué hace Pablo? Hace lo que siempre hace cuando es agredido y perseguido por su fe. Sigue testificándole a Agripa. Noten la respuesta en el versículo 29. Dice: y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Lo más seguro que cuando él dijo esto, les enseñó las cadenas que tenía, ¿verdad? Con cortés respeto, Pablo responde al rey esto. ¿Se imagina cuál sería la impresión del rey, que esta persona me está respondiendo de esta manera? Pero Pablo responde al rey diciéndole que su deseo y oración es que, sin importar cuánto tiempo haya tomado, que todos los que lo escucharon hablar ese día se convirtieran como él en un cristiano, excepto por las cadenas en las que estaban. Aunque Agripa se burló y menospreció a Pablo, un simple prisionero, por tener la audacia de pensar que podía persuadirlo a él, un rey, de convertirse en cristiano en tan poco tiempo, la respuesta de Pablo es que esperaba que todos los que lo escucharan se convirtieran. A pesar de lo condescendiente que Agripa ha sido con Pablo al burlarse de él, Pablo se mantuvo fiel a su llamado, que era ser
ser testigos de Cristo. Y amigos, eso es exactamente lo que se supone que debemos hacer usted y yo cuando algunos se burlan de nosotros y nos menosprecian. Debemos permanecer fieles a nuestro llamado. Y eso es exactamente lo que hizo Pablo. Pero después de decirle a Agripa su deseo de verlo a él y a otros convertirse cristianos, realmente no había nada más que decir, ni de parte de Pablo, ni de parte del rey. Y así leemos en los últimos versículos de ese capítulo que la reunión llega a un fin. Leemos en el versículo 30, y el rey, el gobernador, bendice, y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Nuevamente, Lucas nos dice que Pablo era inocente, que no era culpable de ningún crimen. ¿Y por qué él hace eso? Porque él quiere que sepamos que los cristianos no son culpables de crímenes, no deben ser culpables de estos crímenes. Eh, y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir siendo, dar testimonio acerca de él. Así que nuevamente, cuando seamos maltratados como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser obedientes a nuestro Señor, testificando por Él. Entonces, amigos, cuando venga la intensa persecución, sean valientes y proclamen a Cristo. Y si los insultan o se burlan de ustedes o incluso amenazan con quitarles la vida, que se les encuentre fieles al Señor, tal como lo fue Pablo. Ahora, algunos de ustedes pueden parecerse mucho a Agripa. Creen en la Biblia y saben mucho acerca de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y su mensaje de salvación, pero en realidad nunca han venido a Él para salvación. No deje que su orgullo lo detenga. Humíllese y admita su necesidad de salvación y venga a Cristo. Él lo recibirá con los brazos abiertos y estará ahí con Él por siempre. No deje nuevamente que su orgullo lo detenga. Si usted quiere hablar con uno de los pastores sobre esto, entonces venga a verme al cierre del servicio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es penetrante y nosotros por nosotros mismos somos cobardes y tenemos miedo, pero por tu gracia no tenemos que mantenernos de esa manera. Sabemos que tu gracia es suficiente para nosotros y Señor, cuando el tiempo venga, que seamos asaltados, humillados, insultados, que seamos fieles a ti, Señor, entendiendo que es mejor el partir de este mundo y estar con Cristo, que no seamos temerosos de vivir por ti, Señor. Oramos, Señor, que tú trabajes en aquellos que han escuchado el Evangelio por muchas veces, saben la verdad y lo pueden decir, pero nunca han confiado en Cristo. Que ellos sean convictos de su pecado, que ellos pongan su orgullo a un lado y que vengan a ti, Señor, sabiendo que ellos necesitan salvación. Esto lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir.